Hola colegas, ¿cómo están? En la charla de hoy hablaremos del paciente en shock. Veremos cómo prevenir, evaluar, cómo categorizar y actuar ante un paciente en estado de shock. La importancia de esta charla es su gran incidencia en la población pediátrica. Y el otro motivo es que el paciente pediátrico en choque no pide permiso. No se presenta siempre dentro de las unidades de cuidados críticos. Podemos recibir en una guardia un paciente chocado o que se choque un niño a nuestro cuidado, ya sea en internación domiciliaria o en una internación general. Entonces, lo importante será que todos debemos estar alertas y capacitarnos para lograr evaluar al paciente en estas circunstancias y actuar rápidamente. De nuestra eficacia depende la vida de nuestro paciente. Veremos en esta charla la fisiopatología para entender los cuidados, los tipos de shock y el tratamiento dentro de la primera hora de presentarse. Veamos entonces al protagonista de hoy, el paciente chocado. Definamos el problema. El shock consiste en la imposibilidad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas celulares. Fundamentalmente podríamos decir, un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Este desequilibrio lleva a una crisis energética a nivel celular, desencadenada por la incapacidad súbita del organismo de mantener la homeostasis de los tejidos. Esto ocasiona un colapso que es gradual y generalmente progresivo en los órganos vitales. La clave del manejo del shock es el reconocimiento temprano para prevenir precozmente el compromiso circulatorio y así preservar, como dijimos, la función de los órganos vitales. Veamos de qué se trata esta definición que está acá. El shock es el fallo energético agudo por la insuficiente generación de material energético que sostiene la actividad celular, el adenosín trifosfato, el ATP. Recordemos la energía celular. La respiración celular o respiración interna es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas. Este proceso es el que proporciona la energía aprovechable para la célula. Para esto contamos con un sistema cardiorrespiratorio cuyo objetivo es el de mantener el suficiente suministro de oxígeno. En el momento en que el suministro de oxígeno es insuficiente para satisfacer las demandas de los tejidos, se produce una disminución también del oxígeno en la sangre y esto deriva a una saturación de oxígeno a nivel venoso central también baja. Entonces, las células alertadas por la hipoxia comienzan a usar otro mecanismo, un mecanismo compensatorio, el del metabolismo anaeróbico, que es el uso de la glucosa en ausencia de oxígeno para producir energía. ¿Y esto qué genera? Esto genera ácido láctico como producto derivado de este proceso. El metabolismo anaeróbico solo puede mantenerse y mantener una función celular limitada por un tiempo limitado. Entonces las células hipóxicas se vuelven disfuncionales o se mueren y este proceso dará lugar a una disfunción orgánica. Hasta ahora hablamos entonces de la hipoxia celular. También tenemos que hablar y analizar la volemia. La volemia es el flujo de sangre adecuado para que los tejidos sean oxigenados y está determinado por el gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco también está determinado por el volumen sistólico, que es el volumen de sangre eyectado en cada contracción cardíaca, multiplicado por la frecuencia cardíaca, que es el número obviamente de contracciones cardíacas en un minuto. Otra variable también a tener en cuenta para entender todo este proceso es el contenido de oxígeno de la sangre, que está determinado por la concentración y el porcentaje de hemoglobina que está estando saturada con el oxígeno. En el caso del shock hemorrágico, se le suma la falta de estos elementos encargados de transportar oxígeno, o sea, la hemoglobina. O sea que tiene varios casos, varios temas a ver. Vamos a ver la fisiología, la fisiopatología, vamos a analizar un poco los mecanismos compensatorios.
que muchas veces traen más complicaciones que soluciones. Durante un proceso de llenado cardíaco normal, el volumen sanguíneo, cuando llega al corazón, distiende unas miofibrillas hasta un determinado punto. Dicha distensión produce hacia el final del proceso de tensión, que es el que se denomina precarga. El volumen que distendió esta cavidad coloca las miofibrillas en un estado de tensión que luego de la activación del sistema actina-miosina, que son los de estas miofibrillas, hace volver a las paredes de la cavidad al estado original. Podríamos decir al de relajación. Esto sería el proceso normal del llenado cardíaco. Cuando se presenta disminución del volumen sistémico, comienza entonces un mecanismo compensatorio en donde se activan impulsos hacia la médula espinal que le ordena al corazón a incrementar la frecuencia y la contractilidad. Se desencadena entonces la liberación de adrenalina y de noradrenalina, causando vasoconstricción capilar y alveolar, e incrementando también el retorno venoso, la presión arterial y el gasto cardíaco. Por otra parte, la disminución en el flujo sanguíneo renal activa otro mecanismo, que es el de renina-angiotensina. Se libera así renina, que se convierte en angiotensina, que es un potente vasoconstrictor. Esto ayuda a mejorar la presión para incrementar la volemia. Este proceso genera también la liberación de aldosterona, que es una hormona que actúa en los riñones para retener el agua e incrementar entonces también el volumen intravascular. Sumado a toda esta cadena de procesos, pasa también, en respuesta a la isquemia celular de todo el organismo, que se libera el factor de depresión del miocardio, generando también una disminución de la contractibilidad cardíaca, lo cual podríamos decir genera un círculo cerrado, un círculo vicioso. Vimos entonces, para entender un poco la fisiopatología, y ahora veremos los tipos de shock. Se clasificará al tipo de shock según sea la alteración de la volemia o el volumen circulante efectivo. Así veremos primero el shock distributivo. Vamos a analizar un poco de qué se trata. El cuerpo humano está compuesto en gran parte por agua, la cual está ubicada en los compartimientos ya sean intra y extravascular y también el intracelular. El agua intravascular forma parte de la sangre que transita por el cuerpo. La hipovolemia es la entidad por la que el volumen circulante efectivo disminuye, ya sea por la caída de agua corporal real o no. Vamos a ver un ejemplo. Un paciente con síndrome nefrótico puede tener un volumen circulante efectivo bajo, pero tener un volumen corporal total aumentado, o sea que no haya bajado de peso. Entonces podemos inferir que hay entidades que generan volumen hídrico corporal total aumentado, pero volumen real o volemia disminuida. El problema es la distribución de los líquidos. Eso sería el caso entonces del shock distributivo. Los ejemplos de shock distributivo: shock séptico, shock anafiláctico, shock neurogénico. En cambio, el shock hipovolémico son aquellas entidades en donde el volumen circulante efectivo y el total están disminuidos y presentan una hipovolemia entonces absoluta. Ese es el caso del shock hemorrágico y el shock hipovolémico. Nombraremos también otras entidades particulares que no entran dentro de esta clasificación, o sea que no son ni con hipovolemia absoluta o relativa. Estos casos son el shock cardiogénico, que lo podríamos definir como una disminución del volumen minuto cardíaco, pero se da por una disfunción miocárdica, generalmente debido a algún tipo de cortocircuito cardiopulmonar, como ser lesiones isquémicas o, en pediatría, mayoritariamente lesiones inflamatorias. Y el shock obstructivo, que es una limitación del llenado ventricular. Esto se puede dar por una obstrucción en el tracto del flujo sanguíneo o inversamente por una presión que disminuya la posibilidad de que el corazón se llene por una presión externa, por ejemplo un neumotórax. Bien, ¿cuáles serían en pediatría las causas de shock hipovolémico o de hipovolemia absoluta? Analicemos un poquitito. Esta entidad
que se presenta como una disminución entonces importante de la volemia y que provoca la disminución generalizada de la perfusión de los órganos y tejidos, se puede ocasionar por diferentes etiologías, como vemos en estas fotos, y para que nos resulte más claro podemos analizarlo según el lugar del mundo que acontezca. Por ejemplo, en los países subdesarrollados, la mayor causa será la deshidratación por diarreas, por gastroenteritis graves, malaria. En el caso de gastroenteritis por rotavirus, antes de tener la vacuna, el rotavirus generaba la muerte de millones de niños en Asia, en África y en América. Por suerte tenemos vacuna actualmente y ha disminuido la incidencia de esta patología. En países desarrollados, como hicimos hincapié en el módulo 1, el shock hipovolémico será causado por la enfermedad trauma con shock hemorrágico, donde se le suman a la hipovolemia la pérdida de medios de transporte, o sea, como dijimos antes, la hemoglobina. Otro motivo de shock hipovolémico es dado por patologías con pérdida de fluidos y de electrolitos que causan poliuria, como ser, por ejemplo, la diabetes insípida, la cetoacidosis diabética o la insuficiencia suprarrenal. Otro motivo también es la pérdida de fluidos y proteínas de la zona endovascular a la extravascular. Esto se llama fuga de capilares y se da en pacientes quemados graves, en pacientes con pancreatitis o en peritonitis, donde aparte de la infección que puede provocar una sepsis, se le suma la de un tercer espacio, como una citis, que se lleva agua y proteínas. Bueno, y veamos ahora cuáles serían las causas de shock distributivo. El shock distributivo o caída de volemia relativa se produce secundario a una mala distribución del contenido vascular en relación a una disminución del tono vasomotor, con el cual se regula la contractibilidad de los vasos de resistencia, los cuales se vasodilatan, en este caso incontroladamente, distribuyendo en forma irregular el flujo sanguíneo orgánico. Vamos a ver algunos ejemplos. El shock anafiláctico se produce como consecuencia de una reacción alérgica exagerada ante un antígeno. En esta reacción se produce la interacción antígeno-anticuerpo, donde se liberan mediadores químicos que producen el shock. Otro caso es el caso del shock neurogénico. Este puede provocarse por diferentes causas, como ser dolor, un trauma o drogas vasodilatadoras que pueden dar lugar a un estímulo exagerado del reflujo vagal. En el caso del shock séptico, la liberación de citoquinas produce primariamente lesiones importantes en la pared de los capilares y además diferentes alteraciones en la hemodinamia. Pero en el caso del shock séptico haremos un análisis particular y más exhaustivo porque es muy importante. Veamos la clasificación según la gravedad. Esto nos servirá para tener en cuenta la prioridad de las intervenciones. Por eso la importancia de recordar el triángulo de evaluación. Será lo primero que tenemos que observar, tener en cuenta en el paciente y ver qué tipo de shock según la gravedad para poder actuar. Vamos a ver la clasificación de shock compensado. En el shock compensado funcionan los mecanismos homeostáticos o de equilibrio que mantienen la perfusión de órganos vitales y también mantienen la tensión arterial. En esta etapa, la función de los órganos vitales es mantenida por mecanismos regulatorios intrínsecos que actúan durante el estado de hipoperfusión y mantienen la presión arterial normal. Por eso, la hipotensión en el caso del paciente pediátrico shockado siempre recordemos que es un signo tardío. Si el déficit de oxígeno a los tejidos sigue disminuyendo, el cuadro evoluciona a la fase del shock descompensado. Recién allí habrá signos de hipotensión arterial y de acidosis. El shock descompensado es en donde fallan los mecanismos de equilibrio, de homeostasis, y aparece hipotensión arterial, hipoperfusión de los órganos vitales. Si hay persistencia de isquemia tisular, habrá liberación de mediadores vasodilatadores que modifiquen la redistribución del flujo sanguíneo y alterarán el metabolismo celular. Y todo esto llevará al fallo multiorgánico y a la muerte celular irreversible, desencadenando lo que se llama la fase del shock irreversible.
que este sería un daño irreparable de órganos vitales y la posible disfunción multiorgánica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente yocado? Vamos a ver. Primero, el aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia. Es uno de los primeros signos en manifestarse en el cuadro de shock. A pesar de que el aumento de la frecuencia cardíaca es muy frecuente en los niños como respuesta al estrés o la fiebre, su presencia en un niño enfermo es un signo de alarma. Una taquicardia no explicada, aún en ausencia de otros signos, puede ser el primer indicio de shock hipovolémico. La taquicardia no indica necesariamente que deba comenzarse un tratamiento, pero sin embargo es una señal de que algo está pasando. El segundo punto es los signos de mala perfusión periférica. Esto se da en respuesta a la hipoperfusionística y a la hipotensión, en donde se liberan adrenalina y noradrenalina, que estimulan la frecuencia cardíaca y la contractibilidad cardíaca, y causan vasoconstricción capilar y arteriolar. Es por eso la piel fría y la mala perfusión periférica. El tercer punto son las alteraciones celulares, la acidosis metabólica y la acidosis láctica. Dijimos que ante la hipoxia celular se provoca un mecanismo anaeróbico con poca producción de energía. Se produce ácido pirúvico, que se transforma en ácido láctico y se acumula en el organismo. Los ácidos liberan enzimas en las células que distribuyen la membrana y producen muerte celular, aumentando así las alteraciones metabólicas. El cuarto punto es la disminución del filtrado glomerular. Esto se presenta por déficit de llegada del volumen a filtrar por los glomérulos renales. También el mecanismo de renina-angiotensina, que es activado por la disminución del flujo sanguíneo renal. Esta última es un potente vasoconstrictor que remueve la liberación de aldosterona y actúa en los riñones para retener el agua e incrementar el volumen vascular. La quinta es el aumento de la mecánica ventilatoria. La taquipnea también es un signo que debe ser buscado. Generalmente es una taquipnea sin esfuerzo respiratorio. Sin embargo, en pacientes con infecciones pulmonares que luego progresan al shock séptico, la dificultad respiratoria puede ser importante y mixta. Ante la acidosis, el mecanismo compensador es la taquipnea, pudiendo llegar a presentarse alcalosis respiratoria posteriormente. El 6 dice la alteración de la conciencia. El llanto en los lactantes puede ser muy débil. La disminución del grado de conciencia se manifiesta generalmente por inquietud, por confusión y letargo. Las pupilas generalmente van a estar dilatadas. El punto 7, hipotensión arterial. Como explicamos, la medición de la presión arterial es importante, pero no es el único ni el principal signo a ser buscado, como se pensaba antes. La hipotensión es un dato de certeza del diagnóstico de shock, pero siempre es tardío y habla de la claudicación de otros elementos de compensación. Y para no olvidar, algo muy importante, en el dibujito que vemos acá, que sería el punto octavo, este nos indica que la presencia de fiebre o sospecha de cuadro infeccioso más taquicardia o taquipnea debe hacer sospechar una sepsis hasta que se demuestre lo contrario. Entonces hagamos un análisis particular del shock distributivo de mayor morbilidad en el mundo pediátrico, que es el shock séptico. La palabra sepsis proviene del griego clásico y se empleaba, miren ustedes, para denominar a la carne podrida o putrefacta. En el año 1914, Schott-Müller dio las bases de una definición moderna de la sepsis, señalando que la sepsis está presente si un foco se ha desarrollado desde el cual bacterias patógenas constante o periódicamente invaden el torrente sanguíneo de forma tal que causan síntomas subjetivos y objetivos, dando origen al entendimiento moderno del término sepsis. En 1989, ya en nuestro siglo, el Dr. Bohn dio una definición de sepsis que es válida hasta estos días. Es una invasión de microorganismos
o toxinas en la sangre junto con una reacción del organismo contra la invasión. El shock séptico es una de las principales causas de mortalidad infantil, como dijimos, a nivel mundial. Y de manera secundaria a una enfermedad infecciosa, se presenta una compleja y progresiva cadena inflamatoria como mecanismo compensatorio, lo cual origina una disfunción cardiovascular aguda, no necesariamente hipotensión arterial, llevando a la hipoxia tisular y eventualmente a falla celular y orgánica. Veamos como consecuencia de la destrucción de las paredes de las bacterias gram negativas y gram positivas, se presenta una respuesta sistémica compleja en la que hay una liberación de toxinas endógenas y exógenas derivadas de estos microorganismos. Una vez generada la invasión bacteriana en el organismo, se liberan mediadores proinflamatorios celulares y químicos que actúan incrementando la permeabilidad de las membranas capilares y provocando la vasodilatación periférica y la formación de microémbolos. Por otra parte, como ya vimos en la fisiología del shock, se activan todos los mecanismos del sistema nervioso central y el endocrino, lo que conduce a la liberación de adrenalina, noradrenalina. Sumado a esto, por estrés también se liberan glucocorticoides. Vimos también que se liberaban renina, angiotensina, aldosterona y también el glucagón para lograr la función anaeróbica celular. Todo este proceso lleva al paciente a un estado que se llama de hipermetabolismo y esto genera vasoconstricción a nivel renal, a nivel pulmonar y a nivel esplénico. El resultado de toda esta cadena puede llevar a una falla multisistémica. El conocimiento de la interacción entonces de estos mediadores es fundamental para comprender la inflamación como una respuesta defensiva del organismo para cualquier daño, pero lamentablemente en ocasiones esta respuesta es desmesurada y ocasiona más daño que beneficio. En esta diapositiva de manifestaciones, entonces dejamos claro que la presencia de fiebre o sospecha de cuadro infeccioso más taquicardia o taquipnea debe hacer sospechar de una sepsis hasta que se demuestre lo contrario. Cabe aclarar que la sepsis o respuesta a la agresión de un germen muchas veces, en el primer momento, no se acompaña de compromiso hemodinámico. Debido a lo difícil entonces que diferenciar en la práctica el punto divisorio entre lo que sería sepsis y shock séptico, se debe estar muy atento a la presencia de signos señaladores, ya que pueden mostrarnos el comienzo de un cuadro que lleve posteriormente al shock séptico. Por este motivo pasaremos a nombrar algunas de las cuales son patologías que ayudan al paciente que esté en grupo de riesgo y tendrán diagnósticos enfermeros de riesgo, entonces es muy importante que las conozcamos. Vamos a ver cuáles son. Pacientes con deficiencia inmunitaria, ya sea congénita o adquirida, pacientes malnutridos, oncológicos, pacientes neonatos prematuros, niños tratados con inmunosupresores o con corticoides, que son inmunosupresores también, pacientes que presentan anormalidad en el tracto urinario y que por lo tanto van a tener más posibilidades de infecciones urinarias a repetición, pacientes portadores de catéteres vasculares, ya sea quirúrgicos o catéter central, pacientes con infecciones locales, especialmente pacientes con infecciones abdominales, urológicas o meningias, pacientes con pérdidas de barreras cutáneas, los quemados o los politraumatizados. Veamos en la otra diapositiva, niños con pérdida de la barrera intestinal, pacientes entonces con enterocolitis necrotizante, colitis ulcerosa, isquemia intestinal o cualquier tipo de episodio de perfusión intestinal baja, hipoperfusión, ya sea una hemorragia grave. Estos pacientes tienen más riesgo de traslocación bacteriana, que es el pasaje de las bacterias gram negativas intestinales al torrente sanguíneo. Pacientes portadores de sondas con drenajes, ya sean abdominales, urológicas, pleurales o cerebrales, posoperatorios de pacientes quirúrgicos o pacientes ingresados en la UCIP,
o cualquier niño ingresados en cuidados intensivos, ya sea con diagnósticos médicos, quirúrgicos o neonatales. Muy bien, veamos entonces un esquema para el tratamiento dentro de la primera hora. Este esquema se basará en corregir la inadecuada perfusión tisular. Como vimos en la primera diapositiva, el shock es un apagón de energía. Entonces, se deberá analizar cuál es el origen del problema para resolverlo. Por eso es tan importante tener en cuenta los conceptos vistos con anterioridad. Lo primero que haremos es el ABC, la valoración de la vía aérea para ver si el paciente respira por sí solo. Si es así, comenzaremos por el oxígeno. El oxígeno es la droga indicada para el tratamiento inicial de todo paciente crítico. Este se dará al 100% o en la mayor concentración posible, en forma permanente hasta superar el shock. Su indicación no depende de la oximetría de pulso. Por más que el paciente sature 100%, en este caso debe seguir recibiendo oxigenoterapia. Se debe continuar con la administración de oxígeno a altas concentraciones mientras el estado de shock continúe entonces, y es conveniente humidificarlo para evitar el espesamiento de las secreciones bronquiales y mantener al paciente con saturometría, si es posible, aunque el oxímetro no resulte del todo útil, ya que la perfusión de estos pacientes generalmente está comprometida. El punto 2 habla de fluidos, expansión de volumen circulante, para mejorar la perfusión celular. Se debe corregir rápidamente la hipoperfusión y la hipotensión con terapia hídrica. El tratamiento inicial del shock en pediatría, después del oxígeno, como dijimos, entonces son los líquidos endovenosos para restaurar la volemia. El tercer punto es la administración de drogas vasoactivas, que ayudan a la eficacia de la bomba, mejorando, por supuesto, el inotropismo. Recordemos que el inotropismo es la fuerza del músculo y el cronotropismo, que es la frecuencia. Esto se hará durante la primera hora y veremos que está en el algoritmo de administración de adrenalina o de dopamina, siendo estas factibles de ser pasadas por vía periférica o por vía intraósea si el paciente lo requiere. La cuarta es ver y analizar y tratar la causa originaria, la causa que subyace, y eliminar el foco. Y generalmente es la antibiótico terapia. Muy bien, vamos paso por paso entonces. El objetivo del tratamiento intensivo de reposición de la volemia es impedir que el shock sea irreversible. El acceso de elección será de grueso calibre, en vasos principales, con catéteres de mayor diámetro para infundir rápidamente los líquidos o los hemoderivados. Si hay personal entrenado, se indica cateterismo por punción de las vías centrales, ya sea las femorales o las yugulares. Se recomienda el uso de prolongadores de 2 vías, como está en la foto, o la llave de 3 vías para conectar a una vía un suero a gran volumen y a otra una jeringa, pues muchas veces se necesita la ayuda manual con pasaje rápido de volumen con jeringa. Siempre viendo el estado del paciente, por supuesto, y valorando el riesgo de extravasación con la presión, en estos casos de usar la jeringa. Se sugieren los accesos venosos periféricos para conseguir las metas iniciales, pero esto tiene que ser en 3 minutos. De no obtenerse un acceso periférico en 3 minutos, se debe colocar una vía intraósea. Es una vía segura, fácil de colocar y permite la administración de cualquier fármaco o fluido. También permite extraer muestras de laboratorio. También se debe valorar la necesidad de una segunda vía periférica, la cual se accederá ya con una vía colocada. También se sugiere tomar muestras para el análisis de laboratorio, esto para analizar, como dijimos, el origen, ¿no? En el laboratorio uno tiene que pensar en tomar muestra de calcemia, de glucemia, hemograma, función hepática y renal, ácido láctico, coagulograma, ionograma y estado ácido-base. Todos estos datos son para corregir algún tipo de alteración y poder identificar entonces el compromiso multisistémico. En el caso de que se sospeche de shock séptico, también es deseable obtener algún tipo de cultivo, aunque esto no debe demorar, por supuesto, la administración de antibiótico terapia. Veamos acá una foto de una intraósea.
podemos recordarla, vimos toda la técnica intraósea en el módulo anterior, pero yo nunca dejo de recordar la forma de fijar la vía intraósea cuando es colocada con un mandril de Avocat. Fíjense que está sujeto el mandril con una pinza Kocher y la misma pinza en forma paralela al hueso, sujeta con una tela adhesiva siempre cruenta. Esta es la mejor forma de fijarla y es muy importante tener en cuenta la técnica de fijación porque hay que mantenerla segura durante el uso, que puede ser extenderse por horas, en donde es posible también administrar no solo suero, sino sangre, plasma y las drogas. Así que tengámoslos muy en cuenta la importancia de la vía intraósea y su fijación. Muy bien, y como decía un profesor mío para el tratamiento del shock, ¿qué hay que hacer? Volumen, volumen y después más volumen. La reposición de la volemia es una estrategia habitual en la estabilización del paciente crítico. Independientemente del mecanismo del shock, ya sea hipovolémico, séptico o cardiogénico, las guías de las diferentes sociedades recomiendan el uso de fluidoterapia para pacientes críticos o con criterio de hipovolemia. Pensemos que el total de la volemia de un lactante es de alrededor de 85 mililitros por kilo y el de un niño es de 70 mililitros por kilo. Debido a la eficacia de los mecanismos compensadores, los signos de shock, como dijimos, no aparecen hasta haberse perdido hasta un 25% de la volemia. Y la hipotensión no aparece hasta haberse perdido un 50% de la volemia. El rápido aporte entonces de líquido restituye la circulación y es por eso que debemos administrar volúmenes de 20 mililitros por kilo, ya sea de soluciones cristaloides o coloides. Entonces los líquidos deben administrarse en bolo o en push, como dijimos muchas veces directamente con una jeringa. Entonces la indicación será expansión con cristaloides, ya sea solución fisiológica, Ringer lactato o coloides. El volumen será de 20 mililitros multiplicado por el peso del paciente en 10 minutos, entre 5 y 10 minutos, ¿sí? Después repetir las dosis semejantes hasta restablecer tensión arterial, restablecer pulsos, restablecer relleno capilar. Esto se repite generalmente 3 veces. Frecuentemente se requieren entonces de 40 a 60 mililitros por kilo para resolver la situación. Si se administran más de 60 mililitros por kilogramo, siempre, por supuesto, revaluando al paciente entre bolo y bolo, esto se reevalúa siempre el tamaño del hígado, la frecuencia cardíaca y los signos de humedad pulmonar y el ritmo de filtración urinaria. En el caso de que se necesite más, ya se va a tener que pasar a la otra parte del tratamiento. Veamos lo que recomienda la American Heart Association para el tratamiento del shock, soporte vital avanzado pediátrico, que es el PALS. Recomienda bolos con solución cristaloide o coloide, 20 mililitros por kilo, entre 5 a 10 minutos. Como analizamos en la fisiopatología del shock, si el niño tiene una hipovolemia absoluta por deshidratación o por hemorragia, se entenderá rápidamente la necesidad de reposición de líquidos. Tendrá disminución en el niño de la precarga y por ende una menor distensión de las mioferillas cardíacas. Estarán comprometidos la entrega de oxígeno y nutrientes y la producción de energía celular. Es evidente entonces que dar líquidos que recuperen la volemia será la solución. En ellos la precarga está disminuida, la contractibilidad es normal y lo único que necesita es mejorar la volemia para normalizar la precarga. Pero también se observó que en el shock distributivo la rápida y agresiva administración de fluidos demostró mejorar la sobrevida debido a la supresión de la expresión de mediadores inflamatorios y de coagulación. También el PALS indica la administración de líquidos endovenosos mientras se normalizan las presiones, el gasto cardíaco y la producción urinaria. Recordar también que luego de cada nuevo escalón del tratamiento se deberá observar si las metas establecidas fueron alcanzadas. Controlar si se normalizaron la frecuencia cardíaca, el relleno capilar, los pulsos distales y periféricos,
el estado mental y la diuresis. Hasta cuando continúen con los líquidos, según el PALS, se deberá continuar con la revisión de los signos de shock o hasta la aparición de signos de congestión o mala tolerancia a los líquidos, que es lo que habíamos hablado antes, que son signos de taquipnea o rales pulmonares o hepatomegalia. Si el shock no corrige entonces con expansiones de hasta 60 mililitros por kilo, como dijimos son expansiones de 20 en 10, otra de 20 en 10 y otra de 20 en 10, ¿qué hacer? En el caso del shock hipovolémico no hemorrágico, por ejemplo la gastroenteritis, el PALS dice considerar sepsis o disfunción miocárdica. Y en el caso de shock hemorrágico, ejemplo trauma, considerar la necesidad de tratamiento quirúrgico. Respecto a los diferentes fluidos que se pueden usar en la reposición de la volemia, existen básicamente dos tipos, los cristaloides y los coloides. Ambos se ha demostrado eficaces en la expansión de volumen, pese a presentar importantes diferencias respecto a su mecanismo de acción y a los posibles efectos adversos secundarios y también a su costo. La principal diferencia entre cristaloides y coloides es el mecanismo que utilizan para expandir la volemia. Los cristaloides utilizan la diferencia de concentración de solutos entre dos fluidos que generan una presión osmótica y una consiguiente arrastre de agua. Recordemos que la ósmosis es la capacidad de pasaje que tiene lugar entre dos líquidos diferentes o gases capaces de mezclarse a través de un tabique o de una membrana semipermeable. En cambio, los coloides usan la diferencia de concentración de proteínas entre dos medios, que produce presión oncótica y nuevamente el paso de agua para poder compensarla. En general, los coloides son más potentes que los cristaloides en cuanto a la expansión de volemia y a la duración del efecto. Veamos de los dos cuáles son las ventajas y desventajas. Los cristaloides son compuestos de agua, electrolitos y o azúcares. Se diferencian entre ellos según su pH, según los electrolitos que contengan, según su osmolaridad, por supuesto siempre respecto a la osmolaridad del plasma, que es de 285 a 295 miliosmoles por litro. Así serán estas soluciones o hipotónicas, que son las que tienen menor concentración de solutos, menor presión osmótica por supuesto, las hipertónicas, que tienen mayor concentración de solutos, y las isotónicas, que tienen una concentración similar al plasma entonces. Y los cristaloides sirven para hidratar el comportamiento intravascular en situaciones de pérdidas de líquidos importantes, son potentes y rápidos y son fluidos altamente disponibles, tienen bajo costo y son bien tolerados. Veamos los coloides. Las soluciones coloides producen mayor expansión plasmática que los cristaloides, como habíamos dicho. Se obtienen los objetivos de la resucitación en menor tiempo y con menor volumen. Presentan mayores efectos adversos y son de costo alto. No son de elección para realizar recuperación cardiopulmonar. Ahora, entre uno y otro, lo importante siempre es contar en la emergencia o en el lugar donde trabajemos con solución fisiológica accesible o Ringer lactato y también algún coloide, como ser el Dextran o alguna poligelatina como el Ademacel, que estos son de menor costo que la albúmina, por ejemplo, y tienen mayor tiempo de conservación. Sería importante, sobre todo en los lugares de emergencia, poder contar con ambas soluciones. Bien, sigamos entonces con el algoritmo planteado. En el shock, de no lograrse entonces las metas clínicas luego de la administración de los 60 mililitros por kilo, se está frente a un shock refractario a fluidos y debe comenzarse entonces con drogas inotrópicas. A diferencia de la creencia instalada,
Estudios de las últimas décadas señalan que la administración de estas drogas puede ser hecha por vía periférica o por vía intraósea, ya que cuanto más se demore en reparar la falla energética, peor será el pronóstico del paciente. Al administrar las drogas inotrópicas servirá para llegar a nuestro objetivo, y este será aumentar la contractibilidad miocárdica y aumentar la resistencia periférica en pacientes con hipotensión. Veamos las drogas a elección. Vamos a tratar de ser puntuales porque esto es largo. Veamos la primera, adrenalina. Es una sustancia natural del organismo, como vimos, ¿no? Es la sustancia que primero secreta porque es una hormona. La dosis sugerida es de 0,1 a 1 gama kilo-minuto, por supuesto en administración continua. En el caso del shock frío, el paciente va a presentar la piel fría, pálida y cianótica, va a tener un relleno capilar enlentecido y las extremidades moteadas, va a tener pulsos débiles y va a tener oliguria. La administración tiene que ser continua entonces y por vía central, depende de las dosis obviamente, pero puede también por vía periférica en un comienzo. Va a provocar taquiarritmias, puede provocar vasoconstricción, deteriorar la perfusión. Recordar que no se debe mezclar con bicarbonato de sodio. Entre infusiones de 0,05 a 0,3 gamas kilo-minuto, o sea que es una baja concentración, en este caso sí se puede pasar por vía periférica en la urgencia. Este va a tener efectos inotrópicos puros, estimulando los receptores adrenérgicos. En dosis mayores, que serían 0,3 gamas kilo-minuto, pueden ser deleterias en pacientes con bajo gasto cardíaco. La dopamina. La dopamina es una droga que más comúnmente se usa en el shock y debe ser utilizada en pacientes adecuadamente resucitados con fluidos. Es la primera droga de elección entonces, siempre con volumen vascular adecuado y ritmo estable. Esta administración puede provocar también taquiarritmias, va a provocar vasoconstricción y puede provocar isquemias. Generalmente se comienza entonces con una dosis de dopamina de 10 gamas kilo-minuto y se usa en el rango de 2 gamas kilo-minuto a 20 gamas como máximo. Y las acciones de esta droga son dependientes de la dosis. La noradrenalina, la dosis va a ser de 0,1 a 2 gamas kilo-minuto. En el caso del shock caliente, en donde el paciente va a presentar una piel seca y caliente, un relleno capilar alargado, pulsos saltones y las extremidades van a estar calientes y va a presentar una diuresis normal, en este caso se va a usar noradrenalina. Puede provocar hipotensión, isquemia en órganos y arritmias también. Necrosis, obviamente, por la extravasación, cualquiera de estas drogas puede llegar a provocar. Para el shock caliente, a dosis 0,05 gamas kilo-minuto, y esta va a ir aumentándose gradualmente hasta llegar a la meta deseada. Si bien la administración de adrenalina o de noradrenalina deberían comenzar en la sala de emergencias, lo más común es que para este punto el paciente ya haya ingresado a la unidad de cuidados pediátricos. Habíamos visto en la filmina del tratamiento del shock que era necesario evaluar la causa subyacente y la eliminación del foco. En el caso del shock séptico, distintos estudios señalan que la demora en la administración de antibióticos se asocia a un peor pronóstico. Es habitual que se postergue esta terapéutica hasta un segundo momento, luego de la estabilización hemodinámica, por considerarla una medida casi complementaria, lo que es un error. Que tengamos claro que la administración del antibiótico en el caso del shock séptico es tan importante como la estabilización hemodinámica y no debe ser demorada. Muy bien, sé que es complicado, así que resumiendo, hagamos un resumen de esto y unas reglas mnemotécnicas para poder recordarlo todo. El ABCDE va a ser nuestra regla mnemotécnica. El A, lo primero que tenemos que hacer con el paciente entonces es la vía aérea. Mejorar la entrega de oxígeno a los tejidos debe ser la prioridad de atención en un niño chocado.
Se debe administrar oxígeno al 100% o a la mayor concentración posible a través de un sistema de máscara con reservorio. La B, de breathing, respiración. Si los esfuerzos respiratorios son inadecuados, se debe apoyar a la ventilación, obviamente, con un sistema máscara-ambú reservorio y considerar la colocación de un tubo endotraqueal. La C, circulación. Esto va a ser vía inmediata, periférica, de gran calibre, con llave de 3 vías, proximal al paciente. Si no la conseguimos en 3 minutos, vía intraósea. La D, déficit neurológico. Debemos valorar rápidamente la parte neurológica del paciente, evaluar la apertura ocular, la respuesta verbal y motora y la simetría de las pupilas. Y la E sería de enfermera, enfermero, medicando rápidamente. Y como siempre les decimos en estas charlas, no nos olvidemos de ellos, no nos olvidemos de la familia. Está establecido en los derechos de los niños el permitir la compañía de sus padres en todo momento, más aún en una situación de crisis o de estrés con peligro de muerte. Y es también la mejor forma de contenerlos y protegerlos. También debemos pensar en el derecho de los padres, por los factores estresantes por los que están pasando. No saber si su hijo va a responder al tratamiento, pensar que no pueden verlo, ver a su hijo con miedo. Si los padres pueden estar presentes en el momento del tratamiento, a pesar de la rapidez con la que se ve y se vive la situación durante la reanimación de un niño chocado, está claro que esto disminuirá la ansiedad y generará confianza y, por supuesto, disminuirá el estrés. En nuestro rol de enfermería debemos prever las situaciones y las necesidades de insumos según las características de población y la zona de riesgo en donde trabajemos. Y prevenir también en cuanto a la función de nuestro lugar de trabajo. También debemos predecir en tanto el paciente tenga riesgos, estar atentos a los problemas preexistentes en nuestros pacientes y de esta manera adelantarnos al problema. Siempre también hacer una buena valoración de las necesidades básicas insatisfechas de los pacientes y de sus familias. No dejemos librado al azar el destino de nuestros pacientes y de sus familias. Les dejo con una frase de Florence Nightingale, que dice que lo importante no es lo que nos haga el destino, sino lo que nosotros hagamos con él. A seguir adelante, colegas, que hay mucho para aprender y mucho para hacer. Siempre sin miedo, pero sí con respeto y con responsabilidad. Un abrazo y muchas gracias.